Hola, hola, mis chichipíos, ¿cómo andan? Pensaron que se iban a salvar, pero no. Por más que mi máquina se puso rebelde, logré convencerla de que venir a verlos hoy era un tema importante, así que acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Andan todos bien por ahí? Veo menos gente, estoy perdiendo seguidores, por lo que veo. Usuario no, va a ver quiénes más están. Ujú. Bien. ¿Cómo le va, profesora Mangini? Yo sé que está por ahí escondida, pero no la encuentro, pero sé que está, como el sol. Hola, hola, Ah, acá estoy. Estos alumnos sí que son de fierro, ¿no? sí, sí, Son los que nos aguantan. sí. Vos fíjate que son siempre los mismos. Es que sí, 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 son el grupito selecto que a los demás no los invitamos, solo No, no, invitamos a estos. Ujú. no. Bueno, aquí estamos. Vamos a comenzar, ¿le parece, profe? Pero yo te sigo a todas partes, como dice Gracias, la canción. gracias, gracias. Bueno, chicos, primero, ay, ¿por qué retumba? ¿Hay alguien que tiene algún micrófono que retumba? Yo tengo un micrófono que retumba, pero ahí era para mí. Eh, lo primero que vamos a hacer es preguntar qué dudas tienen de la unidad número 4. ¿Por qué? Porque yo sé que por ahí el tema que más les costó fue lo de DFD y queremos cerrar ese tema, o si tienen otro de la unidad número 4 antes de comenzar hoy la número 5. Así que si quieren van habilitando el micrófono o en orden y nos van preguntando las dudas que tienen o las van escribiendo. Cri, 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 cri. Fer, habilita si querés el micrófono, a lo mejor ya pasó ese ruido. No, yo soy tímido, me quedo así, escondido acá. Es más, voy a esconder la cámara. No, no Así. seas malo, no me abandones. A ver, ¿tienen dudas de la unidad número 4? ¿Vos viste la explicación que yo hice de DFD? ¿Vos viste lo que dice el video? ¿Cómo alguien puede tener dudas después de eso? Bueno, a ver, Eh, puede ser. No sé, No, pero parece que no, porque, a ver, yo ya le había mandado a la profe de la práctica sobre el TPI, pero después bien, bien. eh, O sea, ¿te quedó alguna duda, Gonzalo? Todo claro. Ay, bien, nada por el momento. Oh, qué alumnos tenemos? Qué bien. El tema es el resto, ¿dónde está el resto? El resto que me preocupa, porque acá tenemos 17. Bien. Bueno, entonces, si está todo claro, vamos a comenzar con la unidad número 5. ¿Les parece? ¿Qué opinan? Ahí tengo la alumna número 1. Bueno, Fer, no sé si querés poner voz. veo que lo tenés por las dudas como para que digas que ni los perros te escuchan. Bueno, no, los perros no te escuchan. No, 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 no. Ellos son Está los bien, número 1. bien. No sé cómo querés hacer, si querés proyectar vos, querés que proyecte yo, querés que arranquemos.
Si ¿Querés que proyectás demos vos, ritmo? ¿eh? Yo Si estoy proyectás vos, vamos dando bien, clases sobre las feminas los dos y vamos consultando a ver si van entendiendo. bien, vamos. Sistemas y organizaciones, unidad 5, largando. Acá estamos, compartimos la pantalla y a bancársela. No sé si ahí ustedes ven o no ven mi Sí, pantalla. se ve perfecto. Bien. Entonces, vamos a arrancar con la unidad 5, sistemas de información, y a partir de ahí vamos a empezar a darle un poquito de vuelo a todo esto. Vamos a ver cuáles son, qué es la información, cuáles son las características que tiene la información, y bueno, a partir de todo eso iremos arrancando con cuáles son los sistemas de información, las características que tienen, tipos de sistemas dentro de las organizaciones, y bueno, y nada, y después iremos entrando cada vez más en este tema, ¿sí? Hoy vamos a ver la primera parte y durante la semana les dejaremos grabaditos los videos como para que ya puedan disfrutar de nuestras explicaciones y de vernos acá cuantas veces quieran. Yo escucho como eco, como un ruidito ahí atrás, no sé si es así o bueno, nada. Ustedes no escuchan nada. Ah, una cosa importante, perdón. Yo cuando estoy acá proyectando y estoy viendo esto, para que no se vean otras cosas y no hagan lío, no tengo visible el chat. Con lo cual, si se está prendiendo a fuego el mundo y lo escriben por chat, yo no me entero. Así que, No, pero yo lo miro, Fer, yo está lo bien, bueno, miro. pero lo que digo es cualquier cosa, si no, estamos, bueno, estamos Estamos sincronizados. conectados. Sí. Bien, entonces, bla, 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 acá Churchill nos dice, pero vamos a lo primero. Bien, eh, ¿se acuerdan de lo que es un sistema? Supongo que sí, eso ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿sí? Conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo. Bien, ahora vamos a sumar la característica que es, vamos a hablar de sistemas de información. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta y es, ¿qué es información? Eh, Me gustaría que ustedes me digan qué es información. No sé, ¿se acuerdan que yo siempre los torturo y les hago hablar y les pido? Bueno, no cambié, o sea, solamente estoy limitado por un tema tecnológico y me tienen acá como embretado y no los puedo agarrar y mirar a los ojos, ¿sí? Y torturar diciendo, bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí para que me contesten qué consideran que es información? Pero bueno, estaría bueno que alguien que sea más corajudo empiece a escribir y a tirar ideas sobre qué es lo que creen que es la información. Bien, ante la... Todavía nada, no Todavía nada, escribieron no, no lo nada. convencí. Bueno, No. no, pues pensé que así ante la catarata de propuestas íbamos a seleccionar algunas, pero vamos a seguir. O sea, ¿saben lo que es un dato? A ver, ¿qué dice el...? Sí, espera. A ver, vamos de vuelta. Porque está visto que esto va a ser un monólogo o un diálogo con vos, pero me da la sensación Bueno, que no hay... vamos a interactuar un poco, así los levantamos un poco. Bien, Eh, escuchen esto. Cuando ustedes vieron en sistema y organización, vimos que era el sistema, que era la organización. Dentro de los sistemas hay un sistema
que se llama el sistema de información, dentro de los sistemas y dentro de la organización. ¿Por qué se llama sistema de información? Porque cumple las dos funciones importantes de ser un sistema, pero a la vez de trabajar con información. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy en toda la clase. ¿Por qué este sistema de información es tan importante dentro de la organización? Por eso Fernando les preguntaba si ustedes sabían qué era información. ¿Qué creen que es información? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué es un dato? ¿Un proceso? ¿Un flujo? ¿Qué es? Ahí dice, un conjunto de datos, datos que se guardan para alguna utilidad. Bien, vamos ahí bien, vamos tomando. Ahora sí, profe, ahí despertaron. Sí, 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 yo sabía, era tiempo, necesitan tiempo para ir calentando motores, Claro, cafecito, esperar que vengan los de Starbucks y les traigan un... Sí, acá no hay Starbucks. bueno, no sé, por eso tardan más justamente en llegar. ¿Mm? Eh, Bien, dijo Mateo, datos que se guardan para alguna utilidad. Bien, bien, a ver. ahora, Mateo, o a todos, la pregunta sería, ¿todos los datos se convierten en información? O vamos a algo más, ¿cómo decirlo? Más conflictivo o más discutible, ¿sí? ¿La información es objetiva o es subjetiva? O sea, ¿la información es información por ser o es información por quien la mira? Ay, Ay, qué ¿sí? difícil. Porque justamente vos planteás que son datos que se guardan para Dice, la hacer algo. información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas. Gonzalo, dice, la información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas. Te estás metiendo en un tema interesante. La pregunta es, o sea, sin información las cosas no tienen sentido o no tienen significado. Pero, a ver, como discusión o como tema me parece apasionante y podría ser toda una charla o un debate, ya que estás entrando en temas, sí, filosóficos, pero no sé si no nos vamos a ir un poco del tema principal. O sea, yo creo que la información es algo que nos puede ayudar a reducir la incertidumbre. O sea, donde lo que nos hacen es darnos algún tipo de conocimiento o de sí, conocimiento. Tampoco sé si es el conocimiento exactamente, porque el conocimiento por ahí es un paso más allá de lo que es la información. O sea, a partir de la información podemos obtener conocimiento, pero la información es en sí es algo que nos permite reducir la incertidumbre. Para mí esa es la, la definición más cercana, o sea, donde lo que hace es achicar las posibilidades, o sea, desde el universo de posibilidades o de alternativas, a partir de la información uno empieza a ajustar la mira y empieza a ver qué cosas o cuáles son los pasos que puede seguir para llegar a un determinado objetivo o para tener algún tipo de, sí, volvemos a conocimiento. Eh, Desde el punto de vista, no sé, yo no sé si podemos decir que es la información lo que le asigna a,
a algo una razón Claro, o sea, sí, sí, me la parece que información se le está es, dando, la información es la interpretación del hombre de algún fenómeno. sí, Mm. me gusta Eh, también, lo ¿sí? mismo que el que dijo es un conjunto de datos, también. También es la información. Es un conjunto de datos relacionados, se podría decir. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que, o sea, a ver, toda información se basa en datos, con lo cual es verdad, la información es un conjunto de datos. No todos los conjuntos de datos se convierten en En información. O información, sea, hay exacto. que tener claridad en eso. O sea, nosotros trabajamos con un conjunto de datos, o sea, la cantidad de datos que existen son infinitos. Ahora, ¿cuáles son aquellos que a través de la interpretación que yo hago se conviertan en información? Bueno, serán o sea, algunos. ¿Sí? Es absolutamente cierto que la información son datos, o sea, pero no los datos son información. Igual la información son datos con un plus, o sea, los datos puros no son información hasta que a partir de eso alguien los interpreta y los utiliza como herramienta para tomar decisiones, llamémoslo así. Acá Valentín, por ejemplo, dice, la información es un conjunto de datos que pueden ser interpretados por las personas. Bien, me encanta Valentina, y ya estamos. Con lo cual, Ahí vamos conformando un poco el uh-huh, concepto de lo que es la información. sí, Siempre decimos que la unidad mínima que tiene la información es el dato. O sea, lo mínimo, si yo lo llevo a la mínima expresión, a esa conformación de la información, es el dato. Empiezo por un dato. La suma de datos que pueden ser procesados y hacen un conjunto de datos, hacen una interpretación para las personas y se convierten en información. ¿Se va entendiendo el concepto? A ver. Sí, me dice Mateo. Sí, sí, Agustín. Bien, 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 bien. Entonces ahí vamos definiendo el concepto de información, ¿no? Y el sí, concepto de sistema ya lo teníamos definido, ¿está? Así que entonces, ahora sí estamos en órbita, digamos. en línea. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Fer que dice, se me cortó en la explicación. Agustín, a ver, Agustín, decinos en qué parte se te cortó, si es en la definición de la información o qué parte. Sí, dice que se le cortó en la definición de la información. Hablábamos que la información es un conjunto de datos, que la expresión mínima que se puede dar es el dato. Menos de un dato no puedo dar. Entonces, la información es un conjunto de datos relacionados que procesados se convierten en información para que tengan validez de interpretación en cada uno de nosotros, que somos los que estamos informándonos. ¿Está? Bien. Ahora sí, Fer, Bueno, estamos bien. encaminados. Entonces acá tenemos alguna definición, ¿sí?, sobre lo que es un sistema de información. O sea, según Peña, ¿sí?, un sistema de información es el conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. ¿Sí? O sea, en definitiva, Otro, sí, otro concepto, por ejemplo,
Abajo dice un sistema de información, es un sistema automatizado, manual, ahí hace la diferencia. No siempre el sistema de información tiene que por sí ser automatizado, puede ser manual, que involucra personas, máquinas, métodos o métodos organizados. O sea que ambas definiciones lo que nos está diciendo que el sistema de información es aquel que va a permitir dos cuestiones. ¿Pudieron detectar qué dos cuestiones va a permitir un sistema de información en estas definiciones? A ver si nos escriben en el chat. ¿Qué dos cuestiones va a poder permitir un sistema de información? ¿O para qué existe el sistema de información? Gonzalo dice, no, Gonzalo no, pensé que había escrito. Bueno, Marcos dice, para el desarrollo de estrategias, pregunta, ¿no? Marcos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Fíjense, no sé quién. Mateo dice que en las dos definiciones tiene que estar el humano relacionado con estos datos. Ahí, Mateo, estás poniendo quién es el sujeto que va a usar esa información. Por supuesto, el sujeto puede ser el humano, la persona, ¿no? Que requiere esa información. ¿Qué otra cosa ven en estas dos definiciones? Está muy bien, Mateo, sí, el sujeto, quien pueda solicitar información, puede ser el ser humano. En ambas se necesita procesar datos para obtener la información. Sí, muy bien también. No me sirve el dato por sí, necesito procesarlo para obtener la información. ¿Qué otra cosa están viendo en esta? Todavía no llegamos a ver por qué el sistema de información es tan importante. ¿Por qué creen ustedes que el sistema de información, en estas dos definiciones la está marcando, es importante dentro de la organización, o para qué es importante dentro de la organización, o bueno, dentro de cualquier institución? Ahí el profesor López Gil con la flechita más o menos les va marcando. Muy bien, Mateo, muy bien. Para la toma de decisiones, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando leemos una definición, tenemos que interpretar esas palabras que están hermosas, que están bien armadas, que son divinas, pero hay que interpretar qué nos está diciendo. Y lo importante es para la toma de decisiones. Muy bien. Bien, ahora sí, profe, lo dejo para que se explaye. Bueno, entonces, como habíamos visto antes, ¿sí? Por un lado, vamos a tener conjunto de datos, ¿sí? Que en definitiva, hablamos de información y demás. Bueno, ¿qué son los datos? ¿Sí? Un dato es
una representación, ¿sí? Acá dice formal de hechos o una realidad dada, ¿sí? O sea, un dato es de alguna manera una representación, ¿sí? Una abstracción, si se quiere, de algo que está pasando, ¿sí? Es de alguna forma de representarlo, o sea, yo lo cuantifico, yo digo, no sé, vendí 100 unidades. Bueno, eso es un dato, ese 100 es un dato, ¿sí? Eh, que obviamente necesita estar contextualizado. O sea, si yo les digo 100, es cierto, 100 es un dato. Ahora, ¿100 qué? O sea, ese dato tiene que estar de alguna manera contextualizado, o sea, y estar representando algo, ¿sí? O sea, el dato es básicamente eso, es una abstracción. Entonces, la información es, como decíamos, si es el significado que se le da a esos datos en un contexto determinado y con el objetivo de poder entender y poder tomar decisiones, poder hacer. O sea, ¿se acuerdan cuando yo les decía hace un ratito que esto era para poder reducir la incertidumbre? Bueno, justamente, ¿para qué quiero reducir la incertidumbre? Para poder entender y tomar decisiones de la manera más acertada posible, ¿sí? O sea, si yo decido hacer tal o cual cosa, justamente lo hago en función de la información que tengo y a partir de ahí optimizo el esfuerzo, optimizo el viaje, optimizo el costo. O sea, el objetivo de esta información es poder tomar decisiones lo más inteligentes posible, ¿sí? Y fíjense que, como decíamos, la información es un concepto subjetivo. O sea, lo que para mí es información no tiene por qué ser para todos. La interpretación de los datos que yo hago, ¿sí? Que me genera información, es para mí, que por ahí a alguno de ustedes no les sirve lo mismo, ¿sí? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de, no sé qué tan buen dominio tienen acá del chino mandarín, pero si el mío es pobre, ¿sí? Por no decir nulo. Yo profesor hice un máster, así que ojo. Bueno, no, bueno, por eso. Pero salvo Vero, al resto de los que estamos en este grupo, si me dan un libro escrito en chino o el diario de hoy escrito en chino, ¿sí? Probablemente no me sirva de nada. O sea, eso no sea ningún tipo de información para mí. ¿Por qué? Porque no tengo cómo interpretarlo, porque no lo comprendo, ¿sí? Entonces, mientras que probablemente para Vero o para algún chino, ese diario, ¿sí? Sea muy útil, ¿sí? Incluso si fuera el diario de mañana, sería más útil todavía, ¿sí? Entonces, hay justamente una cuestión netamente subjetiva en la interpretación y en la existencia, digamos, de información o no a partir de un conjunto de datos. Sí, Bien. en cambio el dato, fíjense que es totalmente objetivo. El 100 es 100 siempre, ¿no? No va a cambiar en la persona, va a seguir siendo un dato, 100. ¿Mm? Por eso se dice que es objetivo. Bien, acá estos dibujitos tan bonitos son. ¿Mm? Bueno, un poco acá lo que estamos viendo es una imagen que representa lo que estábamos diciendo, o sea, cómo va
evolucionando a partir de, o sea, por un lado, los datos que dijimos eran objetivos, ¿sí? Que son algo que existen, ¿sí? Y a su vez eso se ordenan, se agrupan, se interpretan y se genera información que es la interpretación, el desarrollo de esos datos a través de la persona que generan justamente un propósito, o sea, esa información la utilizo para hacer algo, para tomar acciones, ¿sí? Para desarrollar un proceso, para entender. Y a su vez, a medida que eso va, o sea, que yo voy aprendiendo con la información que genero, ¿sí? Y la puedo contextualizar, la puedo poner dentro de determinados, o sea, aprender a que ante estas circunstancias las cosas se dan de tal o cual manera empiezo a poder generar patrones y poder generar predicciones, le pongo comillitas, sí, así, pero básicamente eso me da conocimiento, o sea, el obtener información, el procesar esa información, el contextualizarla, el aprender a que ante determinadas circunstancias pasa determinadas cosas, que esto se aplica acá y acá no se puede aplicar por esto, ¿sí? Bueno, eso va generando justamente conocimiento, que es esa información desarrollada, estructurada y de alguna manera también sistematizada, ¿sí? Y acuérdense que acá cuando hablamos de sistematizado, no es que tiene que ser un programa, la sistematización, el conocimiento es como uno en su cabeza estructura las cosas de manera que sepa qué es lo que tiene que aplicar o qué es lo más conveniente de aplicar en cada momento, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes les dan la información? Por ejemplo, ahora nosotros le estamos dando información. ¿Qué hacen ustedes con esa información? La incorporan en su propia estructura de pensamiento. Cuando en esa estructura de pensamiento la internalizan, ¿qué quiere decir? Se apropian de esa información, la entienden y la pueden proyectar a una acción, eso ya se transforma en conocimiento. Y eso es lo que ustedes dicen, ah, yo lo sé. ¿Por qué? Porque se transformó en conocimiento esa información. Entonces pasamos de un dato que es algo objetivo, que por sí solo no puede representarme más de lo que es, a una información que hay un contexto, que me está diciendo que hay ese conjunto de datos, lo contextualizo y puedo darle un significado, y a una internalización de esa información, apropiarla para transformarla en conocimiento y la puedo utilizar para la acción. ¿Está? ¿Ven digamos, los tres estadios que voy a tomar hasta llegar al conocimiento? No sé si queda claro los tres conceptos. Vamos. Cri, cri. No, dice Fernando, Andana dice que sí, Mateo también. Bien. Bien, sigamos entonces. Muy claro, dicen. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Bien, sigamos entonces, vamos bien. Bien. Ahora, bueno, acá tenemos una serie de características que tienen la información, ¿sí? Yo diría una cosa importante y es lo siguiente. Primero, estas características son características, yo las llamaría aproximadas, o sea, no tiene siempre, o sea, es completamente exacta o no es exacta. ¿Por qué?
porque la realidad es que la mayoría de estas características se dan en porcentajes, o sea, es completo y no, no sé, o sea, es bastante completa, muy completa, pero no podríamos, o sea, a mí por lo menos me resultaría difícil poder garantizar que es 100% exacta, que es 100% objetiva, que tiene la absoluta validez, porque muchos de estos son procesos que se desarrollan. Entonces, yo la primera cosa que diría es, guarda, no pensemos que esto es 0 o 1, ¿sí? Es verdadero o es falso. Porque si lo pensamos así, tendríamos que pensar que todo es falso. O sea, porque creo que nunca vamos a lograr algo que sea perfectamente comparable, o sea, porque justamente, y ahora a medida que vamos a ver las características, van a ir viendo que muchas de estas cosas, bueno, o sea, la exactitud, empecemos, porque por ahí es más fácil sobre la marcha. O sea, ¿qué quiere decir que algo tiene Perdón, Fer, como... yo Sí, dale. lo único que quería aclarar sobre las características de la información es que cuando estamos trabajando, nosotros vamos a ser eh, manipuladores y vamos a trabajar con esos datos y la gente o las organizaciones nos van a requerir a nosotros, que vamos a ser de sistemas, que trabajemos con la información. Entonces, lo que queremos dejar claro a ustedes, que la información debe cumplimentar con ciertas características, que son las que vamos a empezar a hablar ahora. ¿Por qué? Porque si no se cumplen con estas características, pareciera que se puede hacer cualquier manipulación de la información o de cualquier manera, y no es así. La información cumple con estas características para que pueda llegar a ser una información correcta. Si no, pareciera que se manipula la información y pareciera como que manipulamos datos más que información. Entonces, la información tiene sus características. Veamos esas características para tenerlas en cuenta el día que tengamos que nosotros trabajar con la información y de empezar a dar esa información a los demás. Sí, incluso por ahí, a ver, porque esto que dice Vero es cierto y es importante, hay informaciones e informaciones, ¿sí? Hay conocimiento, o sea, como hablábamos del conocimiento antes. Eh, o sea, si yo tengo que decir cuál fue el total de ventas del mes, ¿sí? Bien, ahí sí podría decir, tengo que tener el 100% de exactitud. Porque ¿qué hago? Tengo que agarrar las N facturas, 2, 5, 1000, 1.000.000 de facturas que hice, las sumo, ¿sí? Y eso me da el total de ventas. Y ahí no debería haber mucha duda, ¿sí? O sea, ahí no debería haber error. Eso debería ser exacto. Cuando yo hablo de, o sea, si vamos a una información mucho más intangible, o sea, información sobre hechos, ¿sí? Información sobre situaciones. O sea, bueno, o sea, yo te puedo decir que a partir de la situación actual va a haber una caída de, no sé, el, la recaudación impositiva, porque hay una baja en la productividad, que es cierto. Ahora, si yo te digo, mira, estimo que esto va a ser, o sea, va a un 18,3% y probablemente haya mucha información en eso que es estimada, que es calculada, pero que no tenés la absoluta certeza de... Por eso guarda,
porque por ahí sí sería interesante, y ojo, esto lo estoy pensando mientras lo hablo, ¿sí? Por el enfoque que le di yo y por el enfoque que le está dando Vero, que uno puede pensar en que existen, o sea, distintas formas de mirar las cosas, ¿sí? En muchos casos hay información tangible, real, sobre cosas pasadas o cosas existentes, ¿sí? Que muchas son cuantificables y existe información que quizás está más asociada a lo que es una idea de proyección, de estimación, de justamente el aplicar el conocimiento a decir, guarda, miren, yo ya pasé, ¿sí? La crisis del 89, la del 2000, la del 91, la del 2001, ¿sí? La de 2008, y entonces en función de ese conocimiento y de esa experiencia y de eso, puedo decir, guarda muchachos, se nos viene, vamos a tener un tiempito ajetreado. Y eso es información, ¿sí? Es conocimiento que sale, que quizás es más difícil de que eso pueda cumplir con estas características de información, o sea, en cuanto a su precisión. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista, como decía Vero, de el manejo de información que nosotros hacemos dentro de una organización, bueno, en ese caso, la gran mayoría de la información sí la podemos considerar con estas características al 100%, ¿sí? O sea, exactitud, como les decía, bueno, o sea, ¿cuánto vendí en el mes? Y la suma de todas las facturas, y eso tiene que ser correcto, o sea, si define un criterio que es para determinar la venta, el total de facturado o la cantidad de artículos que se vendieron, bueno, eso es el número que tiene que aparecer y eso debería ser exacto. Objetividad, bueno, ¿cuál es el Perdón, Fer, criterio? Sí, sí, dale, dale. perdón. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo en exactitud. Dice, bueno, ¿cuánto vendí en el mes? Y te puede decir, mucho, poco. Sí, ¿Cuánto vendí sí, en el mes? Entonces, si quiero cumplir con la característica de exactitud, no puedo decir vendí mucho, vendí poco, porque cuánto es mucho para vos, cuánto es mucho para mí, cuánto es mucho para el otro. Entonces, la información no puede dar respuesta y decir se vendió mucho. Para cumplir con esta característica, va a tener que decir se vendió 100, lo exacto, o 100,65. Entonces, ahí está la característica. ¿Mm? No sé si lo van comprendiendo. sí, que de hecho eso, fíjense que se une con el caso 2, o sea, la objetividad, porque el mucho es claramente subjetivo, o sea, mucho, no sé, para mí es una cosa y por ahí mucho para otro es otra cosa. Entonces, justamente lo que buscamos es que sea objetivo y para esa objetividad necesitamos definir criterios, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cuál va a ser el motivo a partir del, o sea, no el motivo, el criterio con el cual vamos a determinar la objetividad? Que a su vez también, si se fijan, y miren, disculpen que yo salte de una punta a la otra, pero eso también va a tener que ver con el tema de la comparabilidad, que es el último de los casos. O sea, porque ¿cómo yo comparo dos cosas? ¿Sí? Bueno, cuando puedo tener criterios que me permitan hacerlas comparables. Por eso, por ejemplo, el dinero, ¿sí? Es algo comparable. Ahora,
no solo, o sea, la cantidad facturada, sino la cantidad facturada, a veces por ahí uno tiene que trabajar en decir, bueno, sí, pero yo no puedo comparar la venta, ¿sí?, que es en dinero, con la ganancia, que también es en dinero, ¿sí? Porque son dos cosas distintas. Entonces, tengo que definir criterios que me permitan, por un lado, cómo lo voy a hacer objetivo, que no dependa de mi gusto o de mi idea en el momento, y cómo hago que eso también sea comparable para que pueda decir, bueno, a ver, el mes pasado fueron 100.000, este mes son 120.000, entonces tengo un 20%, estoy un 20% mejor, o tengo un 20% más, no sé, que sea mejor o peor. Sí, pero siempre y cuando esos 120.000 y esos 100.000 que estoy comparando sean de lo mismo. O sea, ¿se acuerdan eso de no hay que comparar peras con manzanas? Bueno, es esto. Otro criterio es el de la validez. O sea, esa información tiene que ser válida, ¿sí? O sea, tiene que estar o sea, validada con lo que nosotros tenemos y saber que eso efectivamente está hecho en el contra algo que le dé validez. Tiene que tener el respaldo, ¿no? Claro. Yo no puedo decir, vendí 100 y no tengo las facturas, donde yo pueda responder y pueda dar el respaldo de lo que estoy diciendo. Entonces, la validez no se da la validez por lo subjetivo, por la interpretación que tiene la persona de esa información. Se da la validez por el respaldo de donde yo estoy sacando estos datos, que me lo están fundamentando. Siempre la validez tiene que ver contra qué lo puedo validar para que sea válido, o respaldar para que sea válido. Bien. Continuidad y completitud, otras dos características, ¿sí? O sea, la información tiene que ser completa, ¿sí? No me sirve que esté de una manera, o sea, parcial, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, tiene que ser continua, o sea, tiene que poderse disponer o sea, tiene que venir a lo largo del tiempo, ¿sí? No es un hito suelto, sino que es como una secuencia. O sea, la información es importante también que uno pueda tener cierta continuidad, vaya, Claro, la redundancia. periodicidad, digamos, periodicidad, de que yo, bueno, todos los meses tengo tal o cual información, o cada 3 meses, o le voy dando una continuidad. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo tomo la decisión? ¿Qué hago? Miro la información al principio de año y a fin de año, entonces no tiene la continuidad de rigor que se necesita para la toma de decisiones, por eso lo marca como una característica. Sí. Bien. Bueno, la disponibilidad es que justamente tengo que poder disponer de esa información cuando la necesito, ¿sí? Y la oportunidad es que eso tiene que venir en el momento en que lo necesito. O sea, si a mí me dicen, mañana va a pasar tal o cual cosa, no sé, mañana va a salir el 15 en la quiniela, es muy oportuno, ¿sí? Si me dicen, ayer salió el 15, sí, qué sé yo, si quiero llevar una estadística de los números que salen en la quiniela me puede servir, pero digamos que para hacerme unos pesitos no me va a servir. Bueno, la A ver, oportunidad tiene que ver con eso, sí. Fernando escribe y dice, ¿cómo sé yo que un sistema de información está completo?
lo defino yo, por lo que dijeron anteriormente, que no siempre se cumple todas las características. Bueno, a ver, Fernando, un sistema está completo, un sistema de información es completo cuando responde claramente a lo que está necesitando. O sea, ¿cuán completo es mi sistema de información? Todo lo que vos estás informando de lo que vos estás necesitando. Si vos estás necesitando información de algo que el sistema no te lo está informando, no está completo. ¿Se entiende? No sé, Ferti, Sí, si sí, fue sí. claro. Aparte, guarda, acuérdense que las cosas son dinámicas, como las organizaciones son dinámicas, Claro, los sistemas de información que están asociados son dinámicos, con lo cual va a estar completo en la medida en que cumpla lo que se definió como su objetivo. Pero seguramente podemos decir que eso va a ir cambiando, o sea, porque las necesidades van a ir cambiando, entonces las necesidades de información van a ir cambiando y por lo tanto los sistemas van a tener que ir adaptándose. exacto. Entonces, no, es muy difícil decir es completo, o sea, fue completo o es completo en un determinado momento del tiempo ante un determinado conjunto de características, ¿sí? Que por ahí al día siguiente cambian y entonces a partir de ese momento deja de ser completo. Sigue siendo tan completo como lo fue en su momento, no te satisface todas las necesidades que tenés como organización de esa información y por lo tanto se van generando nuevos cambios y se van agregando nuevas cosas o se va cambiando la forma en que se interpretan o se guardan los datos ahí adentro para generar la información. Lo Eso, que, lo que, quiero, lo que quiero agregar o distinguir es la característica de completitud de la información. Una cosa es el sistema, cuán completo es el claro, sistema de información, y otra cosa es la completitud de la información con el que trabaja ese sistema. ¿Por qué? Porque si la información está incompleta, indudablemente el sistema va a ser incompleto. ¿Está? Entonces, la completitud de la información es que hace un todo. Yo no puedo trabajar con parte de la información. ¿Está? Necesito toda la información que estoy recabando, que estoy necesitando. Eso es un poco las dos diferencias que quería sí, poner recién por la pregunta. Y uno incluso, de los chicos dice, sí, eh, dice, la completitud y la validez de la información podría depender de la continuidad. La completitud y la validez de la información podría depender de la continuidad. eh, No, o sea, a no ver, creo. no, para mí no. No, pero yo quería aclarar en base a lo que estabas diciendo recién, Vero, el tema siguiente. Guarda, eh, si nosotros tomamos como, porque acá tenemos dos cosas. Una es el sistema de información como eh, ente que existe dentro de la organización que nos provee información y demás para poder hacerlo. Dentro de eso podríamos decir que el soporte, o sea, el software, si es un software, o el proceso, si no es un software, que genera o que administra la información, ¿sí? Nosotros es lo que normalmente nosotros hablamos de sistema, ¿sí? Porque venimos desde el área esta. A ver, ¿a qué quiero decir? Si nosotros tenemos un sistema de administración de personal, de pago, o sea, de un subsistema de recursos humanos completo, perfecto, fantástico, con todos los botoncitos y con todas las salidas de datos y todos los reportes que podemos necesitar y todos los procesos que podemos querer. Y le cargamos la mitad de los empleados, ¿sí? El soporte que es completo, tiene todo lo que queremos, pero como sistema de información es incompleto porque la información que maneja es incompleta, ¿sí? Me parece que por ahí
uno muchas veces como que los une. Entonces, la información está completa, pero el sistema, el software, ¿sí? Olvidémonos de los otros. ¿Sí? Trabajemos con software simplemente por un tema de simplificar la expresión, ¿sí? El software es incompleto porque no tiene los reportes que necesito. El sistema es incompleto, ¿sí? O sea, yo hablaría de un sistema de información en este momento, también teniendo en cuenta que la información más el soporte, ¿sí? que la gestiona, todo eso sería nuestro sistema de información y que necesitamos que para que esté completo, las dos cosas estén completas. ¿Sí? Y la información que está dentro de ese sistema completo cumpla con estas características de información que estamos planteando. ¿Sí? O sea, me parece que por ahí vale la aclaración como para entender que es un todo. ¿Sí? No sé si fue muy delirado o si No, se no, entendió, está ¿no? Lo que quería perfecto. decir. Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, dice los chicos que se entendió. Bien. Con respecto a Brian, que decía la completitud y la validez de la información podría depender de la continuidad, no, para mí no. ¿Por qué? Porque estas características a la vez son complementarias y a la vez independientes, ¿no? Yo puedo tener completo, válido y darlo una vez al año, la información, ¿está? Sí, Que o la darla una periodicidad sola sea vez en una la vez al año, historia. a una Sí. sola vez, exacto. Sí, sí. A ver, creo que las características no son absolutamente independientes, pero tampoco son absolutamente dependientes, ¿sí? O sea, yo puedo ser algo completamente. A ver, y muchas de estas cosas se tironean entre sí, ¿entendés? O sea, porque por ahí, si yo me tomo 6 meses para preparar un informe, para ver cómo funciona, cuáles van a ser las tendencias de los mercados en Argentina, y probablemente sea mucho más objetivo, exacto, que Sí, o si lo completa, hago para mañana. Ahora, no, y aparte claro. puede ser a lo mejor Pero totalmente completa, tironea, o pero sea, no, rectitud por ahí se da de patadas con la oportunidad. Porque más vale que me digas hoy más o menos qué va a pasar y que yo pueda tomar una acción hoy, a que dentro de 6 meses me des un informe detallado y perfecto y completo y yo lo tenga como algo anecdótico, porque la realidad es que el momento en que tenía que tomar la decisión era hoy. ¿Sí? Entonces guarda que hay claro, ahí relación entre ellas, veríamos, hay tensiones entre ellas y hay independencia también. O sea, eh, si los ahí recursos veríamos, fueran infinitos, sí, dale, perdón, estoy yo muy decía que ahí interruptor, dale, dale. veríamos el caso, no, no, está muy bien, decía que ahí veríamos el caso de la oportunidad, ¿no? De cuán oportuna fue en ese caso la información, el sistema de Claro, información. bien, vamos a ver si le damos, bueno, fíjense que acá muchos de estos atributos están íntimamente ligados a las características que estábamos viendo antes, ¿no? ¿Sí? Y eso, bueno, como decíamos, hay características, o sea, que se traducen en estos atributos que están acá. O sea, la frecuencia, ¿sí? La confiabilidad y la exactitud, la validez, o sea, todos estos son características, son atributos que uno puede decir que son propios de la información que tenemos, ¿sí? Entonces, pero fíjense que están claramente asociados a lo que veíamos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, esto no hablamos, pero de costo y valor. Vean que
no lo dijimos antes, pero está, o sea, van de la mano de lo que estábamos planteando recién, de, bueno, cuánto puedo hacer en un determinado tiempo, o sea, cuánto no puedo hacer, cuánto vale, o sea, ¿entienden la diferencia entre el costo y el valor? ¿Sí? O sea, el costo es lo que tengo que pagar para conseguirla, ¿sí? Mientras que el valor es cuánto me agrega a lo que yo estoy haciendo. O sea, hay cosas que tienen un valor muy alto y un costo bajo, o un valor muy alto y un costo muy alto, y las combinaciones que quieran, ¿sí? Lo mismo, Hoy, sí, 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 sí. hoy en día, no, decía que hoy en día, fíjense que todos, bueno, con esto de la pandemia, que todos estamos conectados, que todos utilizamos mucho lo que es las redes sociales y todo lo demás, cómo todo este tipo de costo y valor toman relevancia en el manejo de la información. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen una organización o una empresa. ¿Cuánto les gustaría saber a ustedes qué, qué pasa con su producto, con lo que quieren vender? Si hay público, si no hay público. Bueno, todo eso tiene un costo para obtener esa información, pero a la vez tiene un valor muy importante para saber si, ejemplo, tu producto puede ser bien recibido o no después de esta pandemia o en esta pandemia. Entonces, la información viene a ser un bien preciado que las organizaciones empiezan a darle la importancia que tiene. ¿Mm? Es un poquito lo que vemos, que hoy en día la información en el mundo es muy preciada. El que tiene información y el que tiene conocimiento siempre va un paso adelante. ¿Mm? Y eso tiene un valor y tiene un costo. Bueno, nada más. Bien. A ver. Hoy acá tenemos un dibujito Perdón, raro. acá dice, o sea que estas características pueden trabajarse de forma individual, así podrían limitar o aún así podrían limitar a otras. Y Fernando dice, un ejemplo serían las petroleras, que últimamente bajó mucho el petróleo. A ver, Fernando, no entiendo un ejemplo de qué, de información o cómo las organizaciones trabajaron con la información. No entiendo bien tu pregunta, Fernando. Sí, a ver, como decíamos, las características tienen tensión entre sí. O sea, ¿por qué? Por la disponibilidad de recursos, o sea, los recursos son finitos y entonces, como les decía antes, si yo para hacer un informe tardo, para dar, cuanto más detalle le pongo, más tiempo y más recursos consume. Por lo tanto, más tiempo tardo y cuanto más tiempo tardo, más, o sea, oportuna o inoportuna. A ver, si yo tengo que preparar un informe para dentro de 6 meses, si lo termino en 6 meses, está bien, es oportuno. Si yo necesito tomar hoy una decisión, lo que tengo que hacer es cuál es la mejor información que puedo tener para hoy, ¿sí? O sea, porque la oportunidad es esa. Si no lo hago hoy, ya que me lo dé mañana, por más que me lo dé más bonito, no me sirve porque ya es algo que pasó. Entonces, las características de la información, o sea, como en la mayoría de las cosas que se tienen que tomar decisiones, hay tensión, o sea, hay, y hay relación, como todas las características, ¿sí? Todos los atributos son del mismo objeto, ¿sí? Información, indudablemente que entre ellos, por un lado, se potencian, porque si yo hago mejor a la información, va a ser mejor probablemente en la mayoría de sus aspectos, ¿sí? Y por otro lado, si yo hago, o sea,
hay cosas que, como le decíamos, la completitud y la disponibilidad o la velocidad o la oportunidad muchas veces están en tensión porque justamente uno requiere que se haga con el menos tiempo posible y el otro requiere tiempo. Entonces ahí se están tironeando. Con lo del petróleo, la verdad es que yo tampoco entendí un poco cuál era la pregunta. O sea, entiendo que el conocimiento o la información hubiese sido saber que consecuencia de que hay una pandemia y por lo tanto que hay un confinamiento y entonces dejan de circular vehículos, deja de haber transporte y todo eso, el costo o sea, nadie iba a consumir petróleo y por lo tanto el petróleo vas a tener que no sé, o regalarlo para que la gente te lo saque y no te exploten los tanques porque no tengas dónde meterlo, o bueno, y esa información hubiese sido interesante para que aquel que podía vender acciones de compañías petroleras hace 4 meses o 3 meses, ¿sí? Y hoy recomprarlas, o el mes que viene recomprarlas. Pero no sé si a eso te referías con el tema de las petroleras que habían caído el precio del petróleo. Sí, en sí se refería en cómo se trabajó con la información. Sí, que puede ser eso lo que estás diciendo. O sea, si ellos lo hubiesen sabido antes, claro, eso mismo dice Fernando, que fue el que Bien. preguntó. Bien. Sí, indudablemente que si alguien hubiese tenido esa información, probablemente lo que hubiesen hecho era bajar los stocks, bajar la producción antes y hacer que llegara este momento con un estado o sea, más Estable por ahí para ellos. estable. Sí, sí. A ver, que te paguen por el petróleo, porque te lleves el petróleo, digamos que fue una cosa muy loca que pasó este año, ¿no? O sea, donde te pagaban por barril de petróleo que te llevabas. Entonces, Exacto. eso claramente es raro, ¿sí? Pero fue consecuencia de el no tener esa información antes, donde por ahí hubiesen podido decir, bueno, bajo el stock, ¿sí? Vacío los tanques y entonces lo que voy produciendo, aunque sea mínimo durante la pandemia, ¿sí? Tengo donde almacenarlo y no tengo que salir a reventar las cosas para que la gente se lo lleve. Bueno, ciclo de vida, ¿sí? Entonces, eh, como todas las cosas que hacemos acá son circuitos que van en forma cíclica trabajando, ¿no? Y nosotros podemos arrancar con que la información, lo que tenemos que hacer es este ciclo, ¿no? De generación primero, ¿sí? Donde generamos los datos que después seleccionaremos para poder ver son los mejores, que nos permitirán representar lo que Sí. queremos representar a través de nuestra información, ¿sí? Y eso, una vez que lo podemos trabajar, lo almacenaremos para que en el momento que se necesite lo recuperemos, lo distribuyamos entre las distintas áreas o personas que estén involucradas para que lo usen y a partir de ese uso volveremos a generar nueva información, ¿sí? Porque ese uso es para tomar decisiones y hacer acciones. ¿Se acuerdan que eso era lo que estábamos en la definición de Peña que aparecía al principio? Y esas acciones y esas decisiones que tomamos generarán nuevos datos para generar nueva información y así irá nuestro ciclo. ¿Sí? Claro, y agreguemos que es un ciclo dinámico, por supuesto, porque está dentro también de la organización, que es abierta, dinámica y todo lo demás. ¿Mm? Bien, así es. Bien. Entonces, qui. eh, bien, acá tenemos. Entonces,
Actividades básicas que vamos a tener dentro de un sistema de información, ¿sí? Por un lado, entrada de información, vamos a tomar información, ¿sí? Que es la que va a ser procesada. Esto ya sea que yo le tipeo datos y le cargo datos o guardo información manualmente, ya sea que el sistema se interconecta con otros sistemas o con otras organizaciones y desde ahí toma la información en forma automática, pero de algún modo nuestro sistema de información lo primero que necesita es una entrada, ¿sí? Va con esa información que entra, ¿sí? La almacena. En realidad, ¿sí? Hay un proceso, ¿sí? O sea, vieron que acá la entrada de información es un proceso, o sea, porque no cualquier información, no cualquier dato entra y se almacena, ¿sí? En realidad hay un proceso de validación, verificación, o sea, que la información que está viniendo y que yo voy a almacenar en el sistema pasa por filtros, ¿no? No es que lo que viene entra. Entonces, esa entrada de información, si se quiere, es un proceso que selecciona la información que después se va a almacenar. Una vez que tengo esa información almacenada, en función de lo que se necesita, ¿sí? Se procesa para generar la información, o sea, lo más personalizada, o sea, en base a qué es lo que estoy necesitando. Porque por ahí a mí me interesa ver lo que está pasando, no sé, las ventas en Junín y las ventas en La Plata no me importan. Entonces, por ahí ese procesamiento va a darle de la información que tiene almacenada, la va a personalizar de manera que cuando llegue a la salida de la información, ¿sí? A mí me llegue la información que yo necesito para poder tomar decisiones, ¿sí? Claro, no tengo feedback. Sí, entendieron. Bueno, sí, gracias, profesor. No, 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 sí, no, no, pero está bien. creo que van bien, no respondieron, pero creo No, que ya van sé, bien. pero uno está... Está sujeto. claro, me ¿Viste? falta, me faltan caras así de, El, de- de- el- de asombro o de pánico o de algo. Pero el- bueno, el- lo importante es que dentro de que el sistema de información es como todo sistema, entrada, proceso y salida. O sea, dentro de ahí también está el almacenamiento. ¿Mm? No, no se va a ir a otro lado, va a cumplir con las mismas características de cualquier sistema. Ah, mira, acá responden, Fer. Dice, claro, eso mismo. Hola, dice Guido. Pedro dice, tengo cara de que el mate está frío. ay, Ah, Pedro, me dejé el mate lejos y tengo acá un mate de ayer, así que estoy a punto de empezar a tomármelo el de ayer. Pero, Guido dice, ¿alguien sabe la fecha del parcial? Guido, volvemos a responder. La fecha de parcial seguramente va a ser la primera semana de junio. Esta semana vamos a tener un encuentro con el resto de los profesores, vamos a definirla claramente y vamos a definir la forma de cómo va a ser el parcial. Así que la semana que viene ya daremos la información de todo esto. ¿Mm? Bien, ahí estamos, Fer. No hay más, no hay más. Gracias. Bien. bien, entonces, algunas características o clasificaciones de los sistemas de información, ¿sí? O sea, como decía antes Vero, ¿no? Porque ella se acuerda de cuando era más chica, los sistemas de información no eran computarizados, ¿sí? O sea, no todos los sistemas de información tienen que pasar por una computadora o por un proceso. De hecho, hay algunos, o sea, sistemas de información existen desde que el hombre se empezó a organizar. O sea, ya hace 4.000 años los egipcios llevaban contabilidad de lo que hacían y cómo desarrollaban
proyectos y demás. Y esos son sistemas de información, ¿sí? Entonces, en ese caso, eran absolutamente manuales. Después hubo sistemas más sofisticados y hoy estamos acostumbrados a sistemas computarizados, ¿sí? Pero básicamente el proceso, ¿sí?, que manejan es el mismo, o sea, hay una entrada de información, se guarda la información, se recupera, ¿sí?, se procesa y se recupera. Eso va a funcionar en el manual o en el mecanizado. A su vez, acá hay una descripción que es interesante, como para un término que tenemos nuevo, que es procesos batch y procesos en línea. O sea, un sistema mecanizado. Son términos muy nuevos para estos chicos. No. Batch, En línea, batch es un batch término puede muy ser, nuevo. sí. Un En sistema línea en stop. línea. No, son chicos muy termificados y muy... no, son todos millennials o centennials o no sé cómo A ver, son yo te ahora. digo, Fer, a ver, batch sería como un grupo, te dije, ¿qué es batch? Es un término que desconocido. ¿Qué creen que es batch, chicos? Dice Pedro, ¿batch sería como grupo? Mm. Mm, A o ver, lote, en realidad sí, lote, es un proceso en lotes. Sí, a ver, la diferencia entre un proceso batch y un proceso en línea o un proceso batch y un proceso interactivo es que en el proceso en línea vos estás trabajando y en el momento en que estás trabajando se está procesando y hay una respuesta. El proceso batch es un proceso que se ejecuta en un determinado momento para actualizar datos, ¿sí? O sea, y es un proceso que se hace en lotes. Normalmente, o sea, a ver, por ejemplo, cuando vos haces la consolidación de las cuentas corrientes en un banco, ¿sí?, que entran cuáles son todos los cheques que se depositaron y que hay que acreditar, cuáles son todos los cheques que se dieron y hay que sacarle la plata y todo eso. Esos son normalmente procesos batch, ¿sí? Se corren a la noche y agarra un montón de datos que hay dando vuelta por ahí y impactan en un montón de otros datos que están dando vueltas por ahí. Y con eso te quedan los saldos de las cuentas ordenaditos para arrancar a la mañana siguiente. El proceso en línea es cuando yo entro en el home banking, ¿sí?, y digo, transferí plata o con esto paga, saca la plata y paga a tal lado. Entonces, en ese mismo momento yo veo que mi cuenta corriente aparece una lineita que dice, ¿sí?, pago de, no sé, despegar, jeje, o algo así, ¿sí?, y un descuento de 200 pesos en mi cuenta corriente y mi saldo pasó de 1.000 a 800, ¿sí? Entonces, el tema va por ahí. Ahí están las diferencias entre lo que es un proceso de tipo batch y un proceso de tipo en línea, ¿sí? ¿Se entiende? También pueden tener herramientas con sistemas batch y herramientas con sistemas en línea. No sé si se los confundí ahí. Sí, e incluso es muy probable que haya una mezcla, ¿sí? O sea, que en un sistema grande tengas mezcla de procesos, o sea, algunos procesos de tipo batch, como les decía, y otros en línea. De hecho, el ejemplo que les puse era el de un banco donde tenés mezcla de los dos, ¿sí? Algunos procesos que se pueden hacer en forma batch, ¿sí? O sea, en forma programada, vos decís, bueno, total, esto no lo necesito todas las noches, que no hay procesamiento, que baja significativamente el consumo. Ay, no. Perdón, profe, pero Mateo nos dice feliz día, profe.
La verdad que Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hoy es San Muchas Isidro, por eso, pero yo me llamo Fernando. No, no, profesor, hoy es el día del profe universitario. Ah, sí. Siempre me Sí, olvido. Pero ¿cómo? ¿No es en feliz septiembre? día. No, 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 dicen que es hoy. Mira vos. Bueno, yo sabía que hoy era San Isidro Labrador porque mis hijos que están acá haciéndose los osos Oh, Carolina feliz diciendo hoy es día. feriado acá. Qué lindo, qué lindo. Cuántas cosas. Qué lindo, qué día que nos digan feliz día. Sí. Saben que esto les vamos a decir, chicas, ustedes, Ay, ahí él nos dejó con la intriga. Dijo, esto es lo que les iba a decir y se no, cayó. lo que venía a decir, Y no nos lo dice. Nunca vamos a saber qué pasó. Y esas fueron sus últimas palabras. Y nos dejó a todos intrigados sin saber qué es lo que quería decir y qué era importante. Eh, bueno, eh, no, lo que yo les quería decir, que tanto el profesor López Gil como yo disfrutamos realmente la docencia y enseñarles. Entonces, cuando vemos que hay interacción, que ustedes participan, que nos consultan, es la gratificación más grande que podemos obtener de ustedes. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que nosotros le podemos dar les puede servir y lo pueden escuchar. Entonces, desde ahí es el agradecimiento que nosotros dos le hacemos a ustedes. ¿Sí? me has emocionado. Ahora me voy a poner acá a llorar a moco tendido un rato. Te dejo lo descentralizado y distribuido a vos porque yo voy a buscar un pañuelo y un mate. Bien, bueno, sí, amamos la docencia y nos divertimos mucho, por eso hacemos buen equipo con el profe. Bueno, con respecto a centralizado y distribuidos, es cómo la organización va a tener este sistema de información. ¿Qué quiere decir? Si va a ser centralizado, ¿qué quiere decir? Que solamente va a ser para nosotros, o va a estar en un lugar, o lo va a tener solamente el acceso unas pocas personas. Normalmente se dice que ese acceso lo tiene la parte más piramidal de la organización, ¿no? Aquellos que están más arriba. Y también donde se produce y se usa. Si es más distribuido, quiere decir que el sistema va a andar y va a servir para el resto de las áreas de la organización. Entonces es más amplio, más achatado su uso, y todos van a ir usando la información que ese sistema empiece a derramar. ¿Mm? Puedo elegir cualquiera de los dos, o puede haber áreas que usen de una manera o de otra, depende. Normalmente hoy en día se está usando mucho más el distribuido. ¿Mm? ¿Para qué? Para que todos los niveles de la organización tengan información que les suministre el sistema de información y les sea útil para la toma de decisiones. ¿Mm? Bien. Yo creo, Fer, que si te parece tendríamos Sí, que cortar acá, porque ya van a estar ir viniendo. redondeando acá. Sí, sí, sí. Yo, una cosa acá de lo que decía Vero que quiero agregar. Si se fijan, a ver, a lo largo de la historia, o sea, esto ha ido mutando, ¿sí? Y se ha ido, o sea, los sistemas centralizados, cuando comenzó la historia de la computación, ¿sí? Eran centralizados por un tema de costo, o sea, eh, la computadora era la computadora de la organización y ahí estaban todas las cosas y la gente se conectaba, ¿sí? A la computación, a la computadora. Durante la época del surgimiento de las PCs, o sea, digamos, décadas de mediados de los 80, década del 90, comenzó una versión distribuida donde ya, como había más computadoras, había una cosa, empezó a
separarse y que cada uno tuviese procesamiento de su información, ¿sí? Por ahí se trabajaba con una base de datos centralizada para no tener problemas de incoherencia en los datos, pero esto se centralizaba la información, pero los sistemas que interactuaban, o sea, el procesamiento, se distribuía. Hoy yo creo que estamos en un híbrido porque si se fijan, todos los sistemas tienden a estar en la nube y ahí, eh, o sea, ya el procesamiento no lo hago yo de mi lado, sino que lo hace la nube. Ya pongámosle las nubes, devuelvo a ponerle comillas, ustedes no me ven, pero yo le pongo con los deditos así comillas, que en realidad eh, es un centralizado distribuido. O sea, ¿por qué digo centralizado distribuido? Porque en realidad es un lugar donde está centralizado el procesamiento, que es la nube, pero que a su vez está distribuido porque hoy se trabaja con redes de computadoras, o sea, con granjas o con clústeres de computadoras que lo que hacen es que entre todas ellas generan la información que distribuyen, ¿sí? Se replican, o sea, hay todo un proceso ahí muy interesante de generar y optimizar la generación de procesos a través de multiplicidad de... Pero bueno, esto yo creo que está cambiando, de hecho en algún momento no muy lejano deberíamos empezar a ver de poner más slides acá, o sea, más opciones en esto de centrados y distribuidos, pero nada, no, quería avisarlo así como una idea para que les quede dando vueltas en la cabeza. Sí coincido con Vero en que por ahí ya tendríamos que ir dándole una vuelta a esto, porque aparte ahora ya se viene la segunda tanda, ¿sí? Pero Bien, nada, te bueno, lo dejo el cierre. terminamos con esto acá.